Débora Estrella no solo fue un ícono de belleza y glamour, sino también una de las figuras más polémicas del espectáculo. Entre mansiones millonarias, viajes en yachts privados, joyas imposibles y fiestas secretas, la diva construyó un imperio de lujos que pocos podían imaginar, pero que también escondía misterios, traiciones y secretos oscuros. ¿De dónde salía realmente tanto dinero? ¿Quiénes estaban detrás de sus excesos? ¿Y cuál fue el verdadero precio de esa vida de ensueño? Hablar de Débora Estrella es hablar de un fenómeno que desbordaba glamour y misterio. Desde los primeros destellos de su carrera, la joven dejó en claro que no estaba destinada a llevar una vida común y corriente. Mientras otras figuras del espectáculo luchaban por abrirse camino, ella parecía haber nacido ya con la llave que abría las puertas de un mundo reservado solo para los privilegiados, el de la opulencia, la riqueza y los excesos. Lo primero que llamaba la atención era su apariencia impecable. Siempre rodeada de estilistas y asesores de imagen, Débora jamás se dejaba ver sin un atuendo digno de portada de revista. Llevaba en el cuerpo las firmas de las casas de moda más exclusivas, Dior, Chanel, Versace, Gucci. Sus vestidos no eran simples prendas, eran piezas únicas que muchas veces llegaban a costar lo mismo que un automóvil de lujo. Con cada aparición pública, ya fuera en una alfombra roja o en un evento social, se convertía en el centro de todas las miradas, irradiando un aura de grandeza que fascinaba y, al mismo tiempo, despertaba envidia. Pero lo suyo no era solo la ropa. Sus redes sociales se transformaron rápidamente en un escaparate de excesos y extravagancias. Allí, Débora compartía con sus seguidores los detalles de su vida de ensueño, viajes en yachts privados, cenas en los restaurantes más caros del mundo, copas de champán en clubes exclusivos de Nueva York y Dubái. En cada publicación mostraba un bolso Hermès diferente, joyas que deslumbraban bajo la luz de los flashes y relojes que costaban lo que muchos jamás podrían ganar en toda su vida. Los autos de lujo eran otra de sus debilidades. Débora no se conformaba con un simple vehículo de alta gama, ella debía tener varios. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, su cochera parecía más un museo de autos deportivos que un simple garaje. Y lo más sorprendente era que rara vez repetía el mismo coche en sus salidas. Siempre tenía un modelo distinto para cada ocasión, como si la vida misma fuese una pasarela donde debía exhibir constantemente su poder y su riqueza. Sin embargo, lo que más generaba suspicacias era la pregunta que todos se hacían, ¿de dónde salía tanto dinero? Oficialmente, Débora Estrella era reconocida como actriz y figura mediática, pero incluso sus proyectos más exitosos parecían insuficientes para sostener el nivel de vida que exhibía. Sus fiestas privadas en yates valorados en millones de dólares, su staff de asistentes y guardaespaldas, y sus frecuentes escapadas a destinos paradisíacos hacían que muchos sospecharan que detrás de su fortuna había patrocinadores ocultos. No eran pocos los que aseguraban que Débora se había rodeado de personajes poderosos, dispuestos a financiar su estilo de vida a cambio de mantenerla cerca. Empresarios influyentes, políticos de alto nivel e incluso magnates extranjeros eran señalados como parte de su círculo íntimo. Aunque nada de esto pudo comprobarse de manera pública, los rumores crecían con fuerza, y cada nuevo lujo que la artista mostraba en sus redes parecía confirmar la teoría de que su riqueza no provenía únicamente de su talento o de su trabajo frente a las cámaras. Las fiestas que organizaba eran legendarias. No se trataba de simples reuniones sociales, sino de eventos exclusivos donde la entrada estaba restringida a celebridades, empresarios millonarios y un selecto grupo de amistades cercanas. Los banquetes eran servidos por chefs de talla internacional, las bebidas incluían champán de botellas que costaban miles de dólares y la música corría por cuenta de reconocidos DJs internacionales. Eran noches interminables de excesos y diversión, donde la joven se mostraba como la anfitriona perfecta, radiante y carismática. Su vida era un verdadero espectáculo, pero al mismo tiempo estaba rodeada de contradicciones. Mientras unos la admiraban y la consideraban un símbolo de aspiración y éxito, otros la criticaban ferozmente, acusándola de ostentar demasiado, de provocar y de vivir más allá de sus posibilidades. Para sus detractores, Débora representaba la cara más frívola de la fama, alguien obsesionada con la apariencia, con la necesidad de mostrar siempre más y de nunca quedarse atrás en la competencia de lujo. Lo cierto es que Débora Estrella había logrado construir una imagen pública que no dejaba indiferente a nadie. Era amada y odiada con la misma intensidad, pero siempre observada. Su nombre aparecía en portadas de revistas no solo por su talento, sino por los excesos que marcaban cada paso de su vida. En un mundo donde muchos luchaban por sobresalir, ella lo había conseguido exhibiendo un estilo de vida inalcanzable para la mayoría, pero al mismo tiempo cargado de misterio.
Quienes la conocían de cerca decían que, a pesar de la imagen de seguridad y poder que proyectaba, Débora también tenía momentos de vulnerabilidad. Se decía que en la intimidad podía mostrarse frágil, consciente de que detrás de tanto lujo había vacíos que ni las joyas ni los viajes podían llenar. Pero estas facetas raramente salían a la luz, porque ella se encargaba de que el público viera solo lo que quería mostrar, a la reina de los excesos, a la mujer que parecía tenerlo todo. Detrás de los reflectores, de los viajes en yachts privados y de las fotografías con sonrisas brillantes, la vida de Débora Estrella comenzaba a llenarse de sombras y rumores. Para el público, ella era una diva que lo tenía todo, dinero, fama y belleza. Pero para quienes estaban más cerca, la historia no era tan perfecta. Los murmullos sobre el origen de su fortuna y sobre las compañías que frecuentaba empezaron a tomar fuerza, convirtiéndose en uno de los misterios más comentados del espectáculo. Se hablaba de que Débora no actuaba sola. Que detrás de cada lujo, de cada joya y de cada viaje, había manos poderosas moviendo los hilos. Políticos con intereses ocultos, empresarios que necesitaban limpiar su imagen y magnates internacionales obsesionados con el brillo de las celebridades. Las sospechas no eran simples chismes de pasillo, muchas de sus amistades habían sido vistas en reuniones privadas donde se tomaban decisiones que nunca salían a la luz. Uno de los rumores más insistentes señalaba que Débora había sido protegida desde sus inicios por un empresario de la construcción que no solo le abrió puertas en el mundo del entretenimiento, sino que también habría financiado sus primeros lujos. Nadie sabía a ciencia cierta qué tipo de relación los unía, pero las coincidencias eran demasiadas. Justo después de aparecer en público junto a él, Débora comenzó a mostrar un estilo de vida que superaba con creces lo que cualquier actriz de su nivel podía costear. Otros decían que sus viajes constantes a Dubái y Mónaco no eran simples vacaciones. Se comentaba que asistía a exclusivas reuniones privadas con jeques y millonarios que la colmaban de regalos a cambio de su compañía. Sus apariciones en yates de lujo en el Mediterráneo alimentaban aún más las sospechas. ¿Era solo amistad, o había algo más detrás de aquellas conexiones internacionales? La prensa del corazón no tardó en hacerse eco. Revistas y programas de espectáculos comenzaron a publicar titulares escandalosos: La diva y los millonarios ocultos, Débora Estrella, una vida financiada por misteriosos benefactores. Aunque ella siempre negaba esas versiones con una sonrisa elegante, los rumores nunca se apagaban. Al contrario, cada nuevo exceso, cada bolso de diseñador y cada viaje en jet privado servía como gasolina para el fuego de la especulación. Pero los secretos de Débora no se limitaban al dinero. Su círculo más cercano sabía que la artista vivía rodeada de intrigas personales. Tenía amistades que iban y venían, relaciones sentimentales que terminaban abruptamente y enemistades que parecían salidas de una novela. Algunas excompañeras del medio llegaron a acusarla de aplastar a cualquiera que pudiera hacerle sombra. Débora era consciente de que en el mundo del espectáculo no había lugar para dos reinas, y ella estaba dispuesta a todo con tal de no perder su corona. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir historias sobre un lado oscuro de su personalidad. Testimonios de exempleados hablaban de su carácter explosivo, de arranques de ira cuando las cosas no salían como ella quería, y de caprichos que rozaban lo absurdo. Desde cerrar tiendas enteras para comprar en soledad, hasta exigir que su champán fuera abierto frente a ella solo por manos femeninas. Para muchos, aquello no era otra cosa que la prueba de que el poder y el exceso la habían transformado. El tema del dinero seguía siendo, sin embargo, el gran misterio. En varias entrevistas, periodistas intentaron ponerla contra las cuerdas con preguntas directas: ¿cómo financias todo esto? ¿Tus ingresos provienen únicamente de tu trabajo artístico? Débora siempre respondía con evasivas, sonriendo, cambiando de tema o asegurando que cuando se trabaja duro, todo es posible. Una respuesta demasiado vaga para quienes veían en ella a alguien que había escalado demasiado rápido hacia la cima del lujo. Lo más intrigante era que, con el paso del tiempo, algunas amenazas empezaron a rondar su nombre. Cuentas anónimas en redes sociales publicaban mensajes inquietantes insinuando que todo saldría a la luz, que el imperio de cristal se rompería y que sus secretos no durarían para siempre. Aunque en público ella lo tomaba como simples ataques de envidia, puertas adentro se decía que estaba preocupada. Contrató más seguridad, limitó algunos de sus movimientos y comenzó a mostrarse menos accesible. En los pasillos de la industria se comentaba que la joven no solo había acumulado riqueza, sino también enemigos poderosos. Personas que alguna vez formaron parte de su círculo cercano habrían terminado resentidas, dispuestas a revelar lo que sabían. Algunos decían que poseían documentos comprometedores, otros aseguraban que había grabaciones privadas.
Todo esto convertía a Débora Estrella en un blanco de especulación constante, alimentando la intriga de un público que no podía apartar la vista de ella. Lo más dramático era la dualidad que mostraba. En sus redes sociales, era una mujer feliz, sonriente, viajando por el mundo y rodeada de lujos. Pero quienes la conocían en privado decían que había noches en las que lloraba desconsoladamente, temiendo que un escándalo arruinara lo que había construido. Vivía atrapada entre dos realidades, la reina de los excesos que el público admiraba, y la mujer vulnerable que temía que los secretos enterrados en su pasado salieran a flote. Así, el mito de Débora Estrella se volvía cada vez más intrigante. Sus lujos seguían deslumbrando, pero las preguntas no cesaban. ¿Era todo fruto de su esfuerzo, o estaba sostenida por un entramado de relaciones ocultas? ¿Era víctima de la envidia de sus detractores, o realmente había mucho que no quería que se supiera? Lo cierto es que, mientras ella se mostraba radiante en alfombras rojas y eventos internacionales, los rumores crecían como una bola de nieve. Y como suele suceder en la vida de quienes viven demasiado de las apariencias, las dudas pronto se convertirían en tormenta. Una tormenta que, tarde o temprano, acabaría por arrastrar a la diva más enigmática del espectáculo. Débora Estrella no solo brillaba por su talento o por sus escandalosos romances, sino también por la manera en que exhibía un estilo de vida que parecía no tener límites. Cada publicación en sus redes sociales era un espectáculo en sí mismo, fotografías desde mansiones con piscinas infinitas, desayunos servidos en terrazas con vista al mar y paseos en yachts privados que la llevaban de un continente a otro como si el mundo entero fuera su sala de estar. Tenía varias propiedades, y cada una era motivo de conversación. Su mansión en México, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era descrita como un palacio moderno. Contaba con muros de cristal, un gimnasio privado, un cine en casa y una sala de fiestas donde se reunían celebridades, empresarios y políticos. Pero la joya de la propiedad era un vestidor de 3 pisos repleto de vestidos de diseñador, zapatos de colección y joyas custodiadas como si fueran tesoros reales. No menos impresionante era su departamento en Miami, con vista directa al mar y decoración minimalista pero llena de detalles de lujo. Allí solía recibir a amistades extranjeras y pasar temporadas de descanso. Muchos paparazzis la captaban en el balcón, tomando champán y luciendo outfits que parecían pensados para deslumbrar al lente. Y por si fuera poco, mantenía una villa en Ibiza, un lugar que se convirtió en el epicentro de sus fiestas más comentadas, encuentros con música a todo volumen, invitados que llegaban en yates y rumores de excesos que alimentaban aún más la imagen de diva imparable. Sus viajes también eran un espectáculo constante. Débora recorría el mundo como si fuese una reina sin fronteras. París, Milán, Nueva York, Dubái, Tokio, las Maldivas, no había destino que escapara a su radar. A cada lugar llegaba con un séquito de asistentes personales, maquillistas, fotógrafos y guardaespaldas. En cada publicación, etiquetaba hoteles de 5 estrellas, restaurantes con estrellas Michelin y boutiques donde adquiría piezas exclusivas. Para sus seguidores, aquello era un sueño, para sus detractores, una provocación que demostraba lo desconectada que estaba de la realidad. Sin embargo, esa vida de glamour también tenía un lado oscuro. Varias fuentes cercanas aseguraban que mantener ese ritmo era insostenible. Los gastos eran colosales y, según algunos allegados, sus cuentas comenzaban a mostrar grietas. Había rumores de que su mansión en México estaba hipotecada, que su departamento en Miami había sido adquirido gracias a un socio misterioso y que sus viajes eran financiados por patrocinadores cuya identidad nunca se revelaba. Lo más escandaloso fue cuando un medio internacional filtró documentos que sugerían que una de sus propiedades estaba bajo investigación por presuntas irregularidades fiscales. Débora, como siempre, lo negó todo y respondió con una frase que dejó a todos boquiabiertos: el éxito molesta, y cuando brillas demasiado, quieren apagar tu luz. Sus seguidores la defendieron con uñas y dientes, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Sus fiestas privadas eran otro punto de debate. Aunque en redes sociales mostraba solo el lado elegante, los asistentes solían filtrar detalles que levantaban polémica. Se hablaba de celebraciones que duraban varios días, de artistas internacionales contratados en secreto para cantar solo para ella y de invitados que pagaban sumas exorbitantes por estar cerca de su círculo. También se mencionaban excesos, rivalidades y hasta enfrentamientos entre algunos de sus amigos influyentes. Todo esto alimentaba la imagen de una vida de lujo, pero también de caos. Las relaciones de Débora con la élite internacional eran cada vez más evidentes. Fue vista en Dubái acompañada de un jeque que, según se decía, le había regalado un collar de diamantes valuado en millones.
En Mónaco, compartió palco durante una carrera de Fórmula 1 con magnates europeos que rara vez se dejaban ver en público. Y en Nueva York, asistió a eventos privados de moda a los que solo ingresaban las personalidades más influyentes. Pero tanta exposición empezó a pasar factura. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar cómo era posible que alguien con una carrera artística aún en desarrollo pudiera financiar semejante estilo de vida. Los titulares se volvían cada vez más amarillistas: la diva y sus padrinos millonarios, el misterio detrás del imperio de Débora Estrella, lujo o fachada. Aunque ella mantenía su actitud de superioridad, la presión era cada vez más fuerte. En el ámbito familiar, la tensión también crecía. Algunos parientes cercanos, cansados de los rumores y de la atención mediática, comenzaron a distanciarse. Otros, en cambio, parecían dispuestos a sacar provecho de su fama, filtrando información o reclamando parte de lo que consideraban una herencia adelantada. La misma familia que debería haber sido su refugio se convirtió en un campo de batalla lleno de envidias, reproches y acusaciones. Lo más doloroso era que, en privado, Débora comenzaba a mostrarse vulnerable. Aunque nunca lo admitió públicamente, se decía que sufría de crisis de ansiedad, que pasaba noches enteras sin dormir y que temía que todo su imperio de cristal se derrumbara de un momento a otro. La presión de mantener la imagen perfecta la estaba consumiendo, pero al mismo tiempo no podía detenerse. El público la había encasillado como la mujer de los lujos, y ella no estaba dispuesta a defraudar esa expectativa. En el fondo, la gran pregunta seguía siendo la misma: ¿era todo real o solo una fachada construida con secretos, favores y alianzas peligrosas? Mientras las fiestas continuaban, las mansiones se iluminaban y las fotos de viaje seguían inundando sus redes, las dudas crecían como una sombra cada vez más amenazante. Y aunque para sus fans era la encarnación del glamour, para sus enemigos era la viva imagen de un escándalo a punto de explotar. El mundo conoció a Débora Estrella como un ícono de belleza, lujo y poder. Para muchos, ella representaba el sueño imposible, una mujer que había conquistado todo lo que quería, que se movía como reina en un tablero dominado por millonarios, artistas y políticos. Pero lo que pocos imaginaban era que detrás de los brillos de sus joyas y las luces de sus fiestas privadas, se escondía un precio altísimo, un costo que ni siquiera ella pudo soportar hasta el final. Con el paso del tiempo, las contradicciones en su vida se hicieron cada vez más evidentes. Sus apariciones públicas eran perfectas, siempre rodeada de lujos, sonrisas y ropa de diseñador. Pero quienes la conocían en privado aseguraban que cada día era más difícil mantener la fachada. Sus ingresos no alcanzaban para sostener el nivel de gastos, y aunque algunos patrocinadores poderosos la respaldaban, las deudas comenzaban a apilarse. Detrás de esa imagen impecable, Débora vivía en un equilibrio frágil, casi como si caminara sobre un hilo delgado al borde del abismo. Los rumores sobre sus propiedades se intensificaron. Se decía que su villa en Ibiza había sido puesta a la venta de forma desesperada, que su departamento en Miami estaba bajo investigación y que su mansión en México ya no le pertenecía por completo. Aunque ella lo negaba todo con elegancia, los documentos filtrados y los testimonios de ex colaboradores parecían confirmar que la reina del glamour no era tan intocable como aparentaba. La presión mediática tampoco le daba respiro. Cada día surgía un nuevo titular que la señalaba, una nueva revista que hablaba de favores ocultos o un programa de televisión que mostraba supuestas pruebas de que su fortuna estaba manchada. Para una mujer que había construido su imperio en base a la admiración del público, esas noticias eran como dagas directas al corazón. La obsesión por mantener su imagen intacta la llevó a invertir aún más dinero en apariencias, fiestas más fastuosas, vestidos más costosos, viajes más frecuentes. Un círculo vicioso del que nunca logró escapar. En el terreno personal, la situación era aún más dolorosa. Sus relaciones sentimentales, antes motivo de envidia y escándalo, se volvieron tormentosas. Sus parejas parecían estar más interesadas en su dinero y en su fama que en su corazón. Varios de esos romances terminaron en acusaciones públicas, con reclamos económicos y secretos ventilados ante la prensa. Cada ruptura era un golpe que la dejaba más vulnerable y que alimentaba la percepción de que, detrás de la diva, había una mujer profundamente sola. El conflicto con su familia también se hizo imposible de ocultar. Algunos parientes exigían explicaciones sobre el origen de su riqueza, mientras otros reclamaban su parte de la fortuna. Hubo discusiones tan violentas que llegaron a los tribunales, y aunque Débora siempre trató de resolverlo en silencio, los periodistas lograban enterarse y convertirlo en espectáculo. Aquello la hería profundamente, la misma familia que debía protegerla se había transformado en otro campo de batalla. Lo más impactante, sin embargo, fue el deterioro de su salud emocional.
Amigas cercanas aseguraban que sufría de ataques de pánico, que pasaba noches enteras en vela y que, en sus últimos meses, hablaba con miedo de que todo explotara en cualquier momento. Sus lujos se habían convertido en cadenas, y cada joya, cada auto de lujo y cada mansión eran recordatorios de que estaba atrapada en un personaje que ya no podía abandonar. En más de una ocasión, Débora confesó en confianza que soñaba con desaparecer, con llevar una vida sencilla y lejos del ojo público. Pero era demasiado tarde, su nombre se había convertido en marca, y cualquier intento de alejarse del glamour habría sido interpretado como señal de debilidad o, peor aún, como confirmación de todos los rumores. Así, continuó interpretando el papel de diva imbatible, aunque por dentro se desmoronaba lentamente. Su final llegó como un golpe inesperado para todos. Cuando se anunció su muerte, el mundo del espectáculo quedó paralizado. Pero lo que más conmocionó no fue solo la pérdida, sino la confusión en torno a su despedida. Unos aseguraban que había sido incinerada, otros juraban que la habían enterrado en secreto. La falta de claridad en ese momento crucial solo aumentó el misterio que siempre la rodeó. Incluso después de su partida, Débora Estrella seguía siendo un enigma imposible de descifrar. Hoy, su legado está marcado por contrastes. Para algunos, será siempre la reina del glamour, la mujer que vivió como nadie y que convirtió su vida en una fantasía de lujo y opulencia. Para otros, será recordada como un símbolo de los excesos, de la vanidad llevada al extremo y del precio mortal que puede tener la obsesión por las apariencias. Lo cierto es que, al mirar hacia atrás, resulta imposible no preguntarse si realmente fue feliz o si todo lo que mostró fue, en realidad, una prisión dorada. Porque detrás de cada mansión, cada joya y cada viaje en jet privado, había una mujer que cargaba con el peso de los secretos, las deudas y las traiciones. Una mujer que iluminó el escenario con su brillo, pero que terminó apagándose en la oscuridad de su propio lujo. Y quizá ese sea el verdadero legado de Débora Estrella, recordarnos que el glamour, por más deslumbrante que sea, siempre tiene un precio. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Débora Estrella una reina del glamour o prisionera de sus propios lujos? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita para más historias impactantes.